Vamos a iniciar rondas de preguntas. ¿Sí? Aquí está. Nos dicen entonces a quién le van a dirigir la pregunta o si es para ambos conferencistas. Están buscando las preguntas. Buenas tardes. Cuando el profesor Zambrano está hablando de estas cuestiones de la escuela, me acordé del colegio donde estudian mis hijas. Tiene un énfasis en lo que tiene que ver con comercio y algo que está muy de moda hoy día, el empresarismo. Y ellas hacen ferias empresariales. Entonces, mis hijas muy entusiasmadas por querer hacer negocio, se llevaron unos dulces para vender y les empezó a ir bien. Estaban muy contentas porque sintieron que había una relación muy directa entre lo que pregonaba la escuela con respecto a eso y lo que ellas estaban haciendo. Cualquier día les dicen: no puedes vender más dulces por esto y esto y esto y esto. Siendo ellas de escasos 10 años, llegan donde mí y me dicen: papi, ¿cómo explica uno si el colegio tiene un énfasis en emprendimiento? No me permiten hacer negocio, no me permiten ser lo que quiero ser en materia empresarial. Lo dejo ahí como reflexión. La señora. Déjale el micrófono. La pregunta va dirigida para el doctor Zambrano. ¿El diseño instruccional es propio de la escuela que promueve qué aprendizajes y qué no enseña este tipo de escuelas? La pregunta dirigida al doctor Zambrano. Sí, claro. Omaira, ¿por qué no amplía la pregunta, te parece? Buenas tardes. Era una discusión que teníamos justamente ahora a la hora del almuerzo, porque estoy en contacto con un grupo de personas que promueve ese diseño instruccional. A mí me causa escozor ese diseño instruccional. Cuando le escuchaba hablar de la escuela contemporánea, dije: allí está ubicado el diseño instruccional. Entonces, quería su confirmación, quería escuchar, o quiero escucharlo, sobre ese diseño instruccional versus escuela y qué tipo de aprendizaje se pueden promover cuando se privilegia el trabajo docente desde ese tipo de planificación.
No, o sea, no sé si de pronto es el… ¿Qué entiende Mayra? Lo que quiere saber es qué entiende Mayra por diseño instruccional o qué… ¿Es eso? ¿No? No, era esa discusión que, o sea, que pensé que cuando tú te quedas pensando como en la respuesta era por lo del diseño instruccional como tal. ¿De qué entiende ella por diseño instruccional o qué es lo que a ella le genera inquietud sobre el diseño instruccional como tal? No, a mí básicamente me incomoda el término y la concepción de diseño instruccional. Yo pienso que si para formar al ser humano en esas cosas que plantea usted, que no se deben enseñar en la escuela, pues es que no es por allí por donde debemos trabajar. Pero vuelvo y le repito, hay un grupo de personas que en este momento promueven la planificación a través de diseño instruccional y a mí me suena como que nos hemos regresado o se han regresado muchísimo en el tiempo. Entonces quería escuchar otra opinión, una opinión bastante ilustrada, doctor Zambrano. Bueno, más que ilustrada, moderna. Sí, de la modernidad. Yo creo que lo que vivimos en actualidad, la escuela está, digamos, gobernada por todo el mundo de la administración, ¿cierto? Entonces la administración diseña, digamos, una serie de prácticas que están dirigidas a, digamos, a controlar el proceso, ¿cierto? El niño llega, entonces hay que ir planificando las actividades. Esas actividades hay que irlas sometiendo a unos procesos de calidad, el tiempo del niño va siendo regulado o se mantiene, digamos, incluso en las escuelas más que se proclaman más progresistas, porque la escuela tiene una función y es gobernar el tiempo de los sujetos, ¿cierto? A la escuela difícil, bueno, hay escuelas donde hay niños que no van a hacer nada o hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? Que es un poco más libre. Pero digamos que la escuela contemporánea, muy centrada en la razón instrumental, dirige todo su accionar a cómo administrar, ¿no? Cómo gestionar, además de la gestión de eso que el niño debe conocer. Y entonces, en ese proceso, pues eso lo saben mejor los curriculistas, los que manejan currículos, no soy especialista más que en criticar lo que está bueno. Entonces, digamos que todo ese proceso de diseño, lo que yo veo es, algo que me parece tenaz, es la fabricación. Yo creo que todo el desarrollo de lo instruccional en el mundo contemporáneo, de la gestión y la administración, no es más que fabricar incluso la subjetividad, ¿cierto? Fabricar los modos de desear, fabricar los modos de pensar, etcétera, etcétera. La gran pregunta es si la escuela puede ella misma romper con ese mundo que la gobierna de la gestión, la administración, y que está supeditada a digamos, administrar el tiempo de los sujetos, si ella misma puede, por ejemplo, introducir formas distintas de organización del tiempo, ¿sí? O si ella misma es capaz de decir, bueno, las competencias no son la finalidad, sino el medio, ¿sí? Porque como está montada la administración de la escuela en general, por vía los formatos, sistema de calidad, etcétera, etcétera, lo que en última instancia la competencia, que debería ser el momento de creatividad, se vuelve una finalidad, ¿sí? Entonces hay que hacer para que sean competentes, pero resulta que, digamos que aceptando la competencia está muy arraigada en el aprendizaje, y hay algo que a mí sí me gusta del concepto de competencia y la creatividad. De desarrollo de mañana, Tamaño hablaba de ese momento creativo, ¿cierto? Que es el momento, la creatividad no es más que el momento del genio, de la inteligencia. ¿Sí? Una persona inteligente es aquella que rompe con
con los límites, ¿sí? No sin ello decir que hay que romper los límites, ¿no? El momento en que, digamos, se sale del gobierno de su tiempo, ¿cierto? Para crear. La escuela contemporánea del mundo occidental es una escuela gobernada ampliamente por la administración, pero sobre todo es una escuela que comienza a ser gobernada por otros conceptos, o digamos otros discursos mejor. Por ejemplo, la escuela debe ser flexible. La flexibilidad es propia de la sociedad de control. La escuela debe trabajar sobre el emprendimiento. La escuela debe trabajar ya ni siquiera sobre la autonomía, el concepto de autonomía no cabe ahí, ¿cierto? La escuela debe organizar los saberes en función de los proyectos, en función del emprendimiento, de la adaptabilidad, etcétera, etcétera. Entonces es una preparación del sujeto para un mundo que está organizado por proyectos, por la flexibilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más difícil para la escuela ella misma es inventarse o llegar a crear, o mejor a encarar el acto educativo por fuera de lo instruccional, o hoy por fuera de la gestión de la vida de los sujetos. En última instancia, Omaira, con la experiencia, con los años, uno sí desearía una escuela distinta. Porque lo que estamos fabricando son hombres solos, hombres que no son capaces de comunicarse unos con otros, seres que están ansiosamente detrás del deseo. Y uno lo ve ya con los estudiantes, niños que entran en unas crisis profundas de depresión, porque si el papá y la mamá están encima de que tienen que ser los mejores, y de encima viene el profesor, la profesora, es que usted tiene que ser el mejor, y el más mínimo de clic los desestructura. No, yo creo que tenemos que inventarnos una escuela donde aprender sea un goce. ¿Y qué importa finalmente si uno a la vida sale y no llega a ser doctor o ingeniero, si es un buen pastelero, un buen cocinero y si es feliz? Ahora, yo no sé cómo respondería aquí el compañero. A ver, no tiene que ver con lo que yo planteé en mi conferencia, pero me gusta su pregunta porque para nosotros poder conocer verdaderamente un poco las raíces de la postura eficientista en competencias, pues leímos un poco sobre la herencia que tiene la educación colombiana de diseño instruccional y quería compartir muy brevemente algunas cosas sobre eso. A ver, el diseño instruccional que apareció en Colombia por allá a comienzos del 80 con la renovación curricular de algunos posgraduados en Tallahassee, la Florida, es de base filosófica taylorista, ¿no? O sea, un positivismo duro, pero básicamente tiene un principio esencial. No es, por supuesto, como las competencias tampoco desde el campo de la educación, llegan a la educación. Básicamente del campo de la producción industrial y del entrenamiento militar, especialmente de la posguerra, el problema del diseño instruccional. Por ejemplo, vea, su base esencial es la subdivisión del trabajo, que llega a la educación en el sentido de que unos piensan, conciben qué es lo que hay que hacer y otros lo ejecutan. Y por supuesto los maestros estaríamos en el nivel de, exacto. Bueno, ahí fue una muy buena polémica que el grupo Federici, en una ponencia que llamó la reforma curricular y los maestros, fue una de las mejores argumentaciones a esa postura del diseño instruccional. Eso de entrada, por supuesto, tuvo un mérito enorme que nos pellizcó, nos puso a construir argumentos también, porque no basta rechazar sin argumentación. Pero además esa subdivisión del trabajo tiene
dos consecuencias para que eso sea posible. Una es la estandarización de las tareas, es decir, cómo todos van a hacer casi lo mismo y está programado por quienes lo piensan, ¿no? Y dos, por supuesto, el control de resultados. Es más fácil si se estandariza tareas, es obvio que controlar resultados es más fácil. Entonces, por supuesto, ustedes recuerdan, los que tenemos ya algunos años en el magisterio, eso fue una resistencia muy fuerte y hay que reconocer hoy, muchos años después, que la comunidad académica, colegas universitarios y de grupos de investigación construyeron argumentos muy potentes frente a eso y la verdad eso, digamos que logró contenerse, no derrotarse, pero está más viva que nunca, ¿no? Y además tiene el legítimo derecho ideológico y cultural a hacerse un espacio, pero a cambio también hay que tener argumentos. Digamos que lo de competencias también ocurre casi exactamente lo mismo, es un concepto cargado ideológicamente muy fuerte y por fuera también llega la educación, por supuesto, desde otros campos. Pero competencia en lo etimológico, así como nos tocó leer lo otro, también leímos, competencia también tiene una raíz, los de lengua me pueden ayudar, Armando, que también sabe mucho de eso, el competere, ¿sí? También quiere decir llegar a metas junto con otros, no es la competitividad de yo ganarle a otro, también implica cómo llegar a metas, trazarnos metas y conseguirlas con otros. El doctor Vasco decía en el 2012, 2011, 2010, en el encuentro de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa, decía algo que incluso nosotros lo registramos en este libro y se lo dijimos cuando le entregamos el libro a él, que realmente a nosotros nos marcó, le pusimos mucho sentido a lo que él dijo. En su conferencia sobre competencias, él decía lo siguiente, decía, mire, aceptemos que competencia es un concepto con una carga ideológica profunda y que uno va a hablar de eso y por supuesto al frente va a encontrar discursos muy valederos, pero más que todo rechazándola. Entonces él decía, yo simplifico eso de la siguiente manera. Hay una concepción de competencia que llegó al país, o nosotros somos capaces de construir un discurso pedagógicamente potente de competencias. Cuando habla de nosotros, habla de los maestros. Somos capaces, desde la investigación, de construir un discurso potente en competencias, o tenemos ahí la receta, si queremos aplicarla. ¿Sí? Y creo que ese fue el reto, uno de los retos que a nosotros nos movió y nos ayudó a ver como el panorama, lo complejo que era. ¿Sí? Lo complejo que era. Por supuesto, tiene mucho que ver con su pregunta, ¿no? Es lo que yo puedo aportarle de eso. Okay. Bien, me voy a tomar el atrevimiento de leer 3 preguntas, toda vez que considero tienen como una línea común, más bien una preocupación. Hay una que nos dice, ¿qué responsabilidades tiene el docente en la formación del ser si el modelo económico le plantea formar al ser como talento humano? Entonces nos están hablando frente a las responsabilidades del docente. La segunda pregunta, ¿qué debe enseñar la escuela que contribuya a formar mejores seres humanos para a futuro tener una sociedad más justa? Y la tercera es, ¿qué características debe tener un buen agente educativo en su rol docente? Creo que eso para el doctor Zambrano. Voy a comenzar por la tercera, que es lo que reafirma, digamos, esa gran preocupación que debe tener uno para ser buen profesor. Esta mañana Yasaldes y Óscar Eugenio
nos mostraban pues lo que para algunos teóricos debe contener, me imagino como mínimo, como en términos de saber y conocimiento, un profesor, ¿cierto? Pues yo les voy a hablar desde mi práctica, ¿sí? Yo me pregunto, ¿yo soy buen profesor? Y yo hay veces digo, no, yo no, desastre. Porque hay momentos en que, digamos, en la clase soy bueno y hay momentos en que soy malo. O sea, yo digo, lo otro es que uno se descubre como profesor. Yo no creo que uno pueda, y es la gran discusión, me parece que formar un profesor, más que formarlo, es uno se forma, digamos, a partir de la experiencia, la relación con nosotros, etcétera, etcétera. Y esas características del docente, digamos, no se pueden asignar uno a uno, pues porque el ser humano no es una máquina. Y entonces cada uno se va descubriendo con sus propios demonios. Por ejemplo, yo conozco a alguien que enseña ética y cuando pasa no saluda. ¿Sí o no? Es una contradicción, pero puede que sea un buen profesor enseñando ética, pero no saluda. Entonces eso es ya lo más antiético, porque el saludo es el elemento fundamental, ¿sí o no? O sea, lo primero donde se establece la relación humana es en el saludo. O sea, si uno pasa y no saluda, pero enseña ética, jodido pues. Lo otro es que yo a veces me pregunto, bueno, y uno lo que enseña, y sobre todo más en educación, tal vez es más fácil encontrar las características en las profesiones o en áreas de conocimiento como la biología, la química, la ingeniería, la matemática, etcétera. Pero en educación, y más en filosofía de la educación, tenaz. Lo otro es que yo sí sostengo que, digamos que un rasgo fundamental, no de un buen profesor, no lo categoricemos como bueno o malo, un profesor. Un rasgo fundamental es que él tenga la disciplina de estudio. O sea, uno como profesor debe formarse. Y además, como profesor, uno no es profesor porque enseñe bien la disciplina en la que se formó. No. Uno es buen profesor cuando uno aprende, por ejemplo, que se está tomando una cerveza, entonces uno escucha cosas y conversa y ve el mundo y habla de política y de James Rodríguez y de Pretel y habla de la última película y le cuentan que esta se separó y el otro que no, que mira que este le puso los cachos al otro y todas esas cosas. Entonces ese mundo, que es el mundo de la vida, le enseña a uno mucho. Y resulta que en ese mundo uno va descubriendo algo que alimenta su ser, tal vez para no ser así o tal vez para reafirmar cosas. Y lo que más enseña, y eso todos lo sabemos, de un profesor no es tanto lo que sabe, sino su actitud frente a lo que sabe y su actitud frente a los otros. Yo me acuerdo de mi profesor Meriu, tipo pues el pedagogo que yo mejor conozco, pero él tenía un profundo problema que después lo comprendí, y es que él pasaba y no saludaba. No, él no enseñaba ética, no era él, pero él hay veces saludaba, hay veces no saludaba, y yo decía, pero yo voy y le hago el jardín en la casa, soy su estudiante, le ayudo allá en la biblioteca, y nos vemos, y hay veces me saluda y hay veces no me... Qué señor tan raro pues. Pero después fui comprendiendo que toda su neurosis, si se puede llamar así, estaba en ese momento en que, y no era que él fuera malo, ¿no? Una de las características, pero lo que sí aprendí de él fue a escuchar el ruido del mundo. O sea, para mí lo que más me alimenta como profesor es lo que yo veo en el mundo. Lo que yo veo con mis hijos, lo que yo veo con mis alumnos,
lo que yo veo con mi mujer, lo que yo veo, el desastre de este mundo que hemos fabricado. El desastre de una soledad tan tenaz que incluso en la misma universidad saludar puede ser algo agresivo. O en la escuela saludar puede ser algo agresivo. O saludar o no poder uno robarse unos minutos, porque si se roba unos minutos le está como quitándole el tiempo a las funciones, y cada uno cuidando su cosita ahí pues para que no le quiten el puesto. Yo eso lo tengo muy claro. Y si quitan el puesto a uno, pues va y consigue otra cosa, o sea, para la finca y sigue con Matilde y produce conejos y pollos. Es que la vida, entonces esas cosas que uno vive en el mundo son las que finalmente lo van a uno, digamos, le van dando una característica, y uno le aprende a sus profesores no tanto el conocimiento en sí, sino unas formas de relación con el conocimiento, ¿sí? Cómo se relaciona él con el conocimiento, cómo se relaciona con los saberes, con el mundo, lo que lee, lo que dice, las bobadas que habla, los chistes, y toda una personalidad. Y de hecho, cuando uno comienza a ser profesor, ustedes lo saben, uno comienza a imitar a su profesor, a hablar como hablaba, a organizar las cosas, y después se da cuenta pues que no vale la pena plagiar la presencia del profesor, sino que ya hay un momento en que uno tiene que pasar al acto creativo. Y entonces una de las, digamos, de las condiciones de un profesor es su acto creativo, que crea él, que escribe, que lee, ni siquiera es si es autónomo, no. El problema, ese es un problema de la modernidad, el tema de la autonomía. Tal vez lo que habría que pensar es si él es genuino, como profesor es genuino, etc. Entonces, hablar qué características debe tener un buen profesor. No hay malos profesores que enseñan bien, ¿sí? Hay malos profesores. De hecho, uno se acuerda siempre de los malos, y se acuerdan de uno, pues por más malo que sea, algo bueno tuvo que ser malo. Bueno, ser malo también es bueno, en el sentido no de la maldad, sino bueno. Entonces, ese tema de las características del profesor, las tipologías, el conocimiento, eso hace parte de la sociedad de control, hace parte de la sociedad donde la escuela contemporánea, dirigida al tema pues de la racionalidad instrumental, de organizar el hacer, etcétera. De hecho, no hay nada más difícil que la formación de los docentes. Ha entrado en ese tema casi que de la fabricación del docente. Hay docentes que se hacen, los docentes de la razón moderna o los clásicos tenían una relación con el conocimiento, tenían una relación con el mundo, eran poetas malditos, etcétera, y en esa época no había evaluación ni había una cosa pues para ver si tenía las características de buen profesor, ¿sí? Hoy pensar las características del buen profesor es nada más y nada menos que hablar de esa sociedad, de la escuela contemporánea, de la razón instrumental, el profesor que debe tener unas características para enseñar a ser. Bien, y la segunda es, ¿qué debe enseñar la escuela para un mundo, para poder vivir juntos? ¿Qué debe enseñar en la escuela que contribuya a formar mejores seres humanos para a futuro tener una sociedad más justa? Y perdón, aquí llegó otra que es Vamos por parte, espera. No, es que es muy similar, y es ¿qué estrategia recomendaría para que el docente en el campo pedagógico pueda enseñar lo que la escuela como tal no enseña? Bien. Voy a hablar de una experiencia de hace unos días. Me permito, rector, hablar de la experiencia que tuvimos en la escuela, allí en el colegio, Centro de Formación Providencia, una asesoría que estamos haciendo para esta institución.
y aquí hay muchos profesores, creo que están todos, y trabajamos una cosa, eso, haciendo la ola, está bien. Entonces trabajamos el microcuento, ¿no? Entonces yo organicé pues una actividad, unas situaciones de aprendizaje, y la idea era pues poco a poco ir comprendiendo las características del microcuento. Y entonces yo dispuse, siempre me gusta trabajar en círculo, en media luna, en cuadrado, etcétera, porque no es tanto que eso sea contemporáneo, sino que eso permite controlar. Una de las características del profesor es que él controla. ¿Sí? Ustedes saben que el profesor es el reemplazo del cura en la modernidad, ¿no? Que el profesor es la moral de la escuela pública, lo que el cura es a la iglesia católica, ¿cierto? Y controlar porque, digamos, bien, ¿en qué consistía, digamos, y por cuál es el valor de ese taller que hicimos, que hice con los maestros? Una cosa que es muy sencilla y que es fundamental para la solidaridad y que está en el centro de la bondad, el escuchar. Entonces, estábamos ahí y una de las consignas era, el profesor decía 3 personas que podían hablar, pero siempre había la tendencia de alguien a querer hablar y otros a hablar cuando el otro estaba hablando. Entonces mi papel era, no, espere un momentico, escuchemos al otro. Entonces resulta que para vivir mejor en este mundo, el aprender a escuchar al otro no puede ser objeto de una clase de ética o de religión. No, cada profesor debe trabajar esos valores en el acto en el que él mismo está enseñando, digamos, lo que le conoce de su disciplina o de su asignatura. Uno puede trabajar valores a partir de la matemática, a partir de la biología, a partir de la química, de la física, etcétera, etcétera. Y hay algo que forma incluso y que tiene que ver con la primera pregunta o la pregunta anterior, es que cuando uno trabaja con los estudiantes, o digamos, no solamente el conocimiento que detenta, sino que aprovechando ese conocimiento se da unos momentos para trabajar el valor, uno como profesor aprende. Si uno cambia la lógica, yo no voy a enseñar, que decía aquí Bernardo ahora, prepararse para la clase, no, lo decía Yazalde esta mañana, creo. No, aprovechar ese momento del aprendizaje para uno formarse como profesor, pero también como un ser humano. Entonces, ¿qué debemos enseñar? No, es cómo aprovechar en lo que enseñamos para formarnos humanamente. ¿Sí? ¿Cómo introducir, por ejemplo, el compartir entre el grupo? ¿Cómo hacer para que cuando alguien fracasa en el examen, en la prueba, en el ejercicio, eso sea motivo de análisis, de compartirlo unos con otros, de dialogarlo, etcétera, etcétera? Creo yo que es aprovechar lo que se enseña para ir constituyendo 2 cosas que son fundamentales y que hoy, digamos, a mí personalmente me mueven mucho en mi vida, y es cómo aprender a ser bondadosos y cómo aprender a ser solidarios. Y la otra es la responsabilidad del docente en la formación, pues. O sea, claro, no es que uno es la figura paterna y las profesoras son la figura materna, en un mundo donde la familia está, lo que ustedes conocen mejor, completamente desarticulada. Todos tenemos, o la gran mayoría tenemos 3, 4 divorcios encima y aún creemos en la familia.
Vale. Otra No, pregunta. yo quería solo una cosita, ¿no? Dale, Bernardo. Recuerdo que alguna vez en un evento de Santa Marta, que lo llamaron además con un nombre muy, muy comprometedor y pomposo, formar ciudadanos matemáticamente competentes. Creo que así también se llamaba el Foro Nacional. Después de toda una sesión de trabajo, una maestra nos preguntó a todos los que participamos por qué habíamos decidido ser profesores. Esta pregunta me acordó de eso. La verdad es que casi ninguno encontramos como argumentos así de peso. Yo por lo menos lo que siempre digo cuando me preguntan eso es, yo nunca pude olvidar a mi primera maestra, por dos razones esencialmente, porque me quería mucho y era muy bonita. Es posible que eso haya influido, ¿no? Pero, ¿qué podría yo decir que también nos ha servido mucho en nuestra investigación? Mire, yo podría decir como tres cosas muy brevemente. Primero, los maestros tenemos que ser capaces, sobre todo, de desaprender. Eso es esencial. Y en matemáticas sí que tenemos muchas cosas que desaprender, sobre todo en la parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática. Incluso, y sobre todo, más que incluso, sobre todo, desde la primera infancia. Dos, ¿qué es lo que deberíamos esforzarnos al máximo todos los días y cada día de manera más, como con más calidad, más comprometida? ¿Qué es lo que debemos enseñar a nuestros estudiantes? Básicamente una cosa, aprender a aprender. Yo siempre he argumentado dos razones para eso, que nuestros estudiantes aprendan a aprender. Dos razones. Una, los avances científicos, tecnológicos, culturales, todo lo que quiera meter ahí, avanzan de manera exponencial todos los días. Es decir, la enciclopedia, la herencia cultural a reconstruir en la escuela cada día es mayor. Y dos, paradójicamente, los tiempos de escolaridad se recortan mucho. Entonces, si nuestro estudiante aprende a aprender, es capaz de enfrentar esa paradoja. Y tres, tal vez por el enfoque sociocultural que adoptamos en la investigación, nosotros decidimos que el énfasis no estaba tanto en que el estudiante desarrollara competencia matemática para ser competente como estudiante y sobre todo en situaciones de examen. Eso era importante, pero no era lo esencial y no fue el foco en la investigación, sino que fuera competente con las matemáticas también como ciudadano. Si alguno de nuestros estudiantes, incluidos los de maestría, desarrollan buenos niveles de matemáticas avanzadas, de formación en matemáticas, etc., muy bien, pero por lo menos que nos quede la tranquilidad de que ayudamos a formar nuevos ciudadanos. Esa es una función esencial de la escuela. Mucho de lo que está pasando en el país, y ha pasado por mucho tiempo, también nos interpela a nosotros como formadores de ciudadanos y formadores de formadores. Bueno, y respecto de lo que contesta el doctor Bernardo, la siguiente pregunta tiene mucho que ver. Dice, ¿se puede pensar que la crisis de nuestra sociedad en valores y en la parte del manejo emocional se debe a que la escuela no enseña lo que debe enseñar? Yo creo que la escuela va por un lado y los medios de comunicación van por otro lado. Mientras la escuela se le dice, tenemos que educar mejor tenemos que ser de calidad, tenemos que enseñar bien, tenemos que trabajar los aprendizajes, los medios de comunicación, particularmente la televisión, enseñan sin teta no hay paraíso, el patrón del mal, la viuda de la mafia, etcétera, etcétera. Entonces, y a ello se suma una cosa que me interpela mucho, y es
que las noticias, claro, reflejan lo que es este país. Pero ustedes se imaginan un niño escuchando eso que es tenaz, y es el presidente de la Corte Constitucional emproblemado, los ministros de un gobierno todos en la cárcel, una señora pegándole a los policías en Transmilenio, el otro diciendo usted no sabe quién soy yo, etc. Entonces, pues claro, la escuela, y a la escuela, para rematar, le dicen usted tiene que trabajar toda la jornada y además tiene que darle desayuno, almuerzo y comida al niño. Entonces la escuela, esa es una cosa tenaz de la sociedad, digamos la sociedad de control hoy, es que la escuela se convierte ya no en el lugar del aprendizaje, eso es una mentira. La escuela, y sobre todo la escuela oficial, es un gran restaurante donde los niños van a no aguantar hambre. La escuela oficial es un lugar donde los niños ni siquiera van a simular aprender. La escuela oficial, a los niños les organizan el desayuno, el almuerzo y la comida para que ellos puedan estar ahí. Es decir, la escuela se convierte en una institución contenedora de las formas de violencia a la sociedad. Y cuando salen con bien, pues más o menos, no digamos bien, no llenos, pero más o menos llenos, digamos, los niños van y encuentran un mundo totalmente dramático. El barrio, la inseguridad, el hambre en la casa, en la televisión, el patrón del mal, etcétera. Entonces, ese mundo que le fabricamos al niño, por un lado en la escuela, y por el otro lado, lo que más es potente en la sociedad actual son los medios de comunicación, pues yo creo que incluso uno como profesor se interpela, bueno, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué puedo yo? ¿Cómo vamos a trabajar el aprendizaje del concepto de número o de algoritmo cuando hay toda una serie de problemas que le atraviesan a uno en la vida? Y tú lo sabes mejor, Bernardo, Tamayo saben cómo no hay tiempo. La escuela nuestra no es una escuela para aprender. Cuando la escuela nuestra sea una escuela para aprender, esta sociedad votará mejor por quien los gobierna. Bien, la última pregunta que tenemos es: teniendo en cuenta que hoy se tiene una educación para el trabajo, la cual trabaja por competencias de cara al sector laboral, ¿usted cómo ve dicho discurso tecnocratizante si también hace parte del campo educativo? Por favor, ¿la puede repetir? Claro que sí. Teniendo en cuenta que hoy se tiene una educación para el trabajo, el cual trabaja por competencias de cara al sector laboral, ¿usted cómo ve dicho discurso tecnocratizante si también hace parte del campo educativo? Bueno, les decía anteriormente que el concepto de competencia es un concepto con una carga ideológica muy fuerte y realmente nació de la producción industrial, ¿no? Pero por supuesto nosotros no nos instalamos ahí. Es más, creemos que el mundo del trabajo es parte del proyecto de vida del ser humano, pero no es totalmente su proyecto de vida. También parte del proyecto de vida nuestro es el ocio, es jugar, es leer, no solo el trabajo. Pero, ¿cómo abordamos nosotros esa pregunta en nuestra investigación, no? A ver, para nosotros el trabajo esencial, ustedes saben que el enfoque sociocultural filosóficamente se nutre de una visión filosófica materialista. Y
desde lo filosófico, la actividad fundamental del ser humano es el trabajo. ¿Sí? Al fin y al cabo explican el proceso de hominización y de aparición del lenguaje en torno al trabajo, sobre todo la aparición del lenguaje. Nosotros retomamos de eso una cosa esencial que nos sirvió mucho, y es el concepto de actividad, por el lado de Leonti, de Galperi, de Luria, de toda la psicología vygotsquiana, de sus alumnos. La actividad, en el contexto de trabajo como actividad fundamental, la actividad fundamental para nosotros del estudiante, de nuestro estudiante, es la actividad matemática de aprendizaje, que dicho así en cristiano, de manera sencilla, es cuando el estudiante, cuando desarrolla actividad matemática de aprendizaje, cuando enfrenta tareas matemáticas, desarrolla procesos matemáticos, afectivos, cognitivos, metacognitivos, de tendencia de acción, ¿sí? Cuando despliega capacidades, cuando participa y evidencia un discurso en torno a esos procesos. ¿Sí? O sea, ampliamos un poco, porque para nosotros actividad, y retomo nuevamente a la psicología vygotsquiana, es, como lo plantean ellos, movimiento psíquico, o sea, interno, movimiento físico, externo, pero guiado por un fin consciente. Y el fin consciente que debemos constituir en la clase como comunidad de aprendizaje es, por supuesto, el desarrollo de competencias matemáticas como proceso de enculturación matemática. Como proceso de enculturación matemática, que ya lo planteé en mi intervención. Entonces, para nosotros, por supuesto, ese tipo de trabajo pues tiene que ayudar a formar ciudadanos, porque no solamente nos interesan las situaciones escolarizadas, porque evidentemente nos interesan, estamos conscientes de que la oportunidad que la escuela le brinda al niño es tal vez las únicas que va a tener en su vida, sobre todo en la escuela pública. A lo mejor no tiene en su casa un computador, ni tiene una biblioteca, ni su padre puede estudiar con él, ¿cierto? Pero eso nos interesa, pero nos interesa que el uso social que él haga del saber matemático, de la cultura matemática, también involucre su vida en sus contextos cotidianos, ¿sí? En la tienda, en el barrio, en el juego. Esa es, y la historia de las matemáticas es esa. Galileo decía que el lenguaje del universo está escrito en signos matemáticos y que hay que aprender a leerlo y escribirlo. Pero eso no apareció porque lo construyeron arcángeles, ¿no? Hombres y mujeres como nosotros en actividad, es decir, en movimiento psíquico, físico y con un fin consciente, que creemos que es pues un mejor futuro para todos, una mejor humanidad, una mejor forma de entendernos, de reconocernos, que no ha sido posible desde la misma Ilustración, ¿no? Y desde la misma herencia de la Revolución Francesa, pero no tenemos por eso que desistir, y mucho menos con nuestros estudiantes. La matemática no es y no debe ser la materia fría, distante para privilegiados. A veces a los profesores nos gusta aparentar eso. En esencia tampoco somos matemáticos, así sea nuestro título. En un salón de clases somos profesores de matemáticas, que es diferente. Y en ese momento es más importante. Así entendimos el reto que planteó el doctor Vasco. Y pues creemos que es lo que yo puedo aportar como resultados desde nuestra investigación, es lo que nos ha como orientado. Vale, ok, para cerrar, tenemos aquí ya la última pregunta, es ¿qué estrategias de enseñanza debe utilizar un docente para que el estudiante enfrente el aprendizaje de las matemáticas sin temor?
Desde luego para el doctor Bernardo. Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Me la hubieran mandado al correo mejor. Vea, a ver, vea. Es muy difícil dar recetas, pero nosotros sí tenemos algunas respuestas en el libro. En las 5 competencias mostramos ejemplos, desarrollos, todo. A ver, ¿qué hicimos nosotros para no caer en recetas, cierto? Hicimos lo siguiente. Dijimos, mire, colegas, profesores de matemáticas del país, aquí tenemos una propuesta de cómo organizar los elementos de la competencia matemática, ¿sí?, con el foco que es la actividad matemática de aprendizaje y los elementos esenciales de una secuencia didáctica. Es decir, cómo organizamos la secuencia didáctica, el proceso didáctico en la clase, en la unidad, en el periodo escolar o en el año si quiere. Y construimos algunos instrumentos. Por ejemplo, tenemos una rejilla que los colegas ayer la mostraron, ¿sí? Esa rejilla parte de lo siguiente, y por eso les digo que no es recetas, pero sí es parte de lo siguiente, como exigencias al maestro. Primero, a ver, ¿qué entiende usted por competencia matemática, profesor? Porque es que su concepción de eso va a orientar el resto. Como yo entienda las cosas, así mismo hago el resto. Entonces, bueno, nosotros la planteamos, y creo que los colegas la mostraron, ¿sí? Además de la competencia como uso social de las matemáticas, la planteamos de la mano de la doctora Esfar como participación ¿en qué? En una comunidad de aprendizaje, en la sociedad, ¿sí?, pero en situaciones que requieran de las matemáticas. Participación. ¿Sí? Y ya explicamos en la charla qué entendíamos por participación. Bueno, y discurso. Después de eso le decimos, profesor, las matemáticas, por ejemplo, si usted va a trabajar el objeto matemático funciones o función lineal, por ejemplo, voy a tratar de sencillo para quienes no tienen en su fuerte el problema de las matemáticas, pero a ver, pero tiene que primero escoger qué procesos matemáticos quiere trabajar de esa competencia. Por ejemplo, representar es la competencia, es una competencia matemática. Sí, pero es que las competencias matemáticas se componen de procesos, y los procesos son muy particulares, muy entrelazados, sí, pero muy particulares. Una cosa es codificar, otra cosa es decodificar, otra cosa es traducir, otra cosa es objetivar. ¿A qué le va a apuntar, profesor? Por favor, seleccione los procesos. Y entonces tenemos un lugar para los procesos. ¿Sí? Las competencias, el concepto de competencia, la competencia a trabajar o las competencias a trabajar. En el ejemplo de ayer, desde la aplicación del modelo, los colegas planteaban la competencia a representar, comunicar y razonar y argumentar. Para eso escogimos unos procesos. Y por supuesto se propone una tarea o una secuencia de tareas matemáticas. Por supuesto, a nosotros nos ha dado resultado que sean tareas muy representativas. Ustedes vieron el ejemplo de ayer sobre porcentajes. Era una encuesta que los muchachos hicieron y unos datos en la misma comunidad estudiantil sobre el proceso de paz. ¿Cierto? Bueno, y, o sea, que signifiquen para ellos y cómo un objeto matemático puede ayudar a construir ese significado. Puestas las tareas, formuladas las tareas, bueno, y sobre qué criterios de evaluación e indicadores de evaluación, que son como las luces, no son las reglas y los baremos para llegar y ponerlas encima y tiene 5 o tiene 1, no, son como las orientaciones para el profesor de cómo debe valorar, no solo evaluar, valorar, que es mucho más integral, ¿sí?, el desarrollo de esos procesos. Por ejemplo, el estudiante, ¿sí?, puede
representar semióticamente en 2 registros de representación semiótica, supongamos, ¿sí? Comunica sus procesos y sus resultados, ¿sí? Discute con sus compañeros el proceso y sustenta ante la clase sus respuestas, ¿sí? Justifica, por ejemplo, como ahora que Armando hablaba del error, la escuela sanciona el error, sanciona el fracaso, no, justifica sus errores, los hace evidentes y plantea cómo superarlos, cómo resolverlos. Todo eso, es decir, es enfrentarlo, es capaz de valorar la calidad de sus procesos, de calificar en términos cualitativos, no cuantitativos, sus limitaciones frente a esa tarea matemática o frente a esa secuencia de tareas. Ese era el espíritu de la rejilla. Entonces, del instrumento que los colegas mostraban ayer, los colegas también son de nuestro grupo de investigación y han participado, como todos, fuertemente construyendo este camino. Y entonces les decimos a los maestros de este país, vea, son una muestra de lo que podemos hacer en clase, que lo hacemos todos los días, pero hagámoslo de la manera más organizada, más secuencial, tengamos una especie de monitoreo y planificación de eso. Y verá que es posible encontrar, no en el corto plazo, en eso sí queremos ser claros, ¿sí? Manteniendo la perspectiva didáctica de las expectativas a corto plazo, pero las expectativas a largo plazo es a donde vamos. Pero en el largo plazo es posible que nuestros estudiantes, ¿sí?, aprendan, y cuando digo aprendan, hablo de enculturación, o sea, desarrollen una enculturación matemática, de que puedan hablar en y con las matemáticas, ver el valor social de las matemáticas y sobre todo conocer su historia. Una de las fuentes más valiosas para aprender matemáticas es conocer su historia. Si ustedes recuerdan sus clases, yo no creo que hayan abundado muchos episodios históricos en sus clases de matemáticas, ¿cierto? Porque los profesores de pronto tampoco las conocíamos. Pero es una de las cosas más ricas para aprender matemáticas. Y eso es muy fuerte en la enculturación matemática. Eso es lo que podríamos decir y que hemos propuesto y que estamos implementando, ¿sí?, hasta ahora. Tenemos resultados provisionales y por eso, pues, como les decía, ustedes tienen el correo, estaba ahí. Quienes estén interesados en recibir virtualmente el libro, el segundo sobre todo, que donde ya hay algunos resultados, pues se lo enviaríamos con mucho gusto para que lo ponga, lo someta a prueba y si nos puede ayudar a mejorar eso, mucho mejor. Estos son dineros públicos, lo financió Colciencias y la idea es que llegue al máximo de colegas y nos critiquen y nos propongan mejores cosas, porque así es, esa es la dinámica del conocimiento. Vale, doctor Bernardo, muchísimas gracias. Pues, breve. Ok, listo. De todas maneras, les recuerdo para aquellos interesados que no alcanzaron a captar el correo del doctor Bernardo, es bgarciaquiroga@hotmail.com. B de Bernardo, García Quiroga, sus apellidos, @hotmail.com. Igual pues es información que va a estar en las memorias que estarán colgadas en la web de la universidad. Entonces, bgarciaquiroga, todo junto, @hotmail.com.
¿vale? Bueno, quiero ya para finalizar solicitarles un merecido aplauso aquí a nuestros conferencistas.